No, no, una ocupación, emergencia. El 911 es un número único, en él se homologan todos los números de atención de emergencias médicas, de seguridad y protección civil a nivel federal, estatal y municipal. El número único de llamadas de emergencia está a tu disposición los 360 días del año, las 24 horas del día. El 911 cuenta con diversos atributos para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Una atención calificada y con protocolos homologados. Protocolos de primeros auxilios telefónicos. Localización automática de la llamada y coordinación entre agrupaciones para una mejor atención. Al sonar el teléfono de la Central de Ayuda Ciudadana, infinidad de eventos aterradores son atendidos vía telefónica, escuchando en tiempo real lo desesperante de las situaciones, sin poder hacer mucho, más que relatar la situación en lo que llega la ayuda adecuada para la situación. Promueve un buen uso de la línea, porque cada llamada falsa pone en riesgo la vida y el patrimonio de quien necesita ayuda. Todos somos responsables del buen uso, para que el número de emergencias esté disponible cuando lo necesites, aunque sería mejor alejarte de lo que podría ser. Lo estoy esperando, señor, a ver hasta qué horas me va a dar la información. Llamadas extrañas al Pásame 911. a otra persona que esté más tranquila. ¿Qué necesitas de información? Pídemela, pídemela. No se la voy a dar, no se la voy a pedir. La llamada más extraña que yo he atendido fue una que salió de Arizona. Era de tarde-noche, cuando al atender el llamado de emergencia, un señor de 30 años pedía ser auxiliado debido a que en las carreteras desérticas había logrado ver un par de camionetas negras, que aparentemente rodeaban un objeto extraño. Al detenerse para observar lo que pasaba, fue descubierto por aquellos hombres y comenzaron a perseguirlo. Lo primero que se hace es mandar lo más rápido una unidad para atender a aquella persona, y en algunas ocasiones, se llega a estar en llamada hasta que llegue la unidad correspondiente. Aquel señor seguía en la línea, pero entre llantos de desesperación, temía que lo fueran a capturar y no volviera a ver a su familia. Debido a la persecución en la que se encontraba, el audio cada vez se interrumpía más y más, al grado de perder la comunicación en su totalidad. El reporte se hace al instante, por lo que en algunas ocasiones, otra unidad policial se encarga de darle seguimiento a la llamada de emergencia. Lo único que supe fue que nadie encontró nada, y una de las respuestas más simples era que se trataba de una broma, pero yo sigo pensando que algo más extraño se esconde en esa llamada, porque aunque no lo mirara, pero podía sentir que aquella desesperación del hombre era tan real y emitía un miedo tan profundo que te helaba la sangre. Hubo una llamada telefónica en donde una mujer pedía ayuda porque su esposo había sido poseído y quería acabar con la vida de sus 2 hijos, incluyendo la de su esposa. Aquella mujer había escondido a sus 2 pequeños dentro de una lavadora, encimándoles ropa para despistar a su padre. La mujer había encontrado un momento para tomar el teléfono y pedir ayuda, y entre susurros, dio toda la información que pudo, así que yo hice el reporte de inmediato, y le dije que en ningún momento colgara la llamada, y fuera a ponerse en algún lugar seguro. La llamada se quedó un par de minutos en silencio, asegurándome de no hacer ningún ruido, para que aquel hombre no sospechara que la ayuda iba en camino. De repente se escuchó una respiración muy ligera, y era aquella mujer, que en sus últimas palabras, nos decía: ahora va por ellos, hice lo más que pude. Por favor lleguen antes que él. Se nos partió el corazón, al escuchar cómo la voz de la mujer se desvanecía entre sollozos. Mientras a lo lejos se escuchaban los gritos de los pequeños, siendo capturados por alguien que no merecía ser padre. Una de tantas llamadas de terror que yo he recibido, había sido de un vecino que reportaba algo más que un delito. En una tarde, recibía una llamada de un vecino de la colonia 20 de marzo. En la vivienda de su vecino, habitaban 2 personas, anteriormente eran 3, pero el señor había fallecido, dejando a su esposa y a su hijo solos. La señora era de una edad de 50 años, y su hijo tenía 30 años de edad. Desde muy pequeño, había sido diagnosticado con una enfermedad cerebral, la cual le impedía tener una vida normal y debería estar a cargo de sus padres todo el tiempo.
Su hijo dejó de salir con su mamá y se había quedado por siempre en casa, extrañándole a los vecinos, pues siempre andaba con su mamá, pero tras la partida de su padre, la madre salía a buscar el alimento y el sustento para los dos. Las condiciones en las que vivían no eran las adecuadas, porque vivían entre basura y se exponían a múltiples enfermedades. Todo se completó con éxito, pero eso deja pensando en el desamor que algunas madres tienen. Esto que les voy a contar pasó hace ya un año. Tenía una amiga que trabajaba para el 911, en Colorado. Algunos de sus trabajadores se habían ido repentinamente, así que estaban buscando a alguien que pudiera entrar inmediatamente a ese trabajo. Al yo saber inglés, fui la primera opción para ese trabajo, así que inmediatamente dije que sí. El trabajo no era pesado, y se podía decir que era algo cómodo. Al pasar 10 meses, respondí una llamada extraña. No era que llamaran por ayuda, más bien era un psicópata, narrando cosas crueles que había hecho, y nos estaba compartiendo su último delito antes de fallecer. Inmediatamente alguien más tomó la llamada, ya que eso superaba los límites de atrocidad. La llamada duró como 10 minutos, en donde el sujeto resumía varios crímenes, y se burlaba porque nunca lo habían atrapado, y si lo llegaban a hacer, sería muy tarde, porque solo le quedaban un par de horas de vida. Mi experiencia más extraña fue hace como 8 años atrás. Al comenzar mi turno, la primera llamada era de un muchacho que entre gritos y lágrimas pedía que lo ayudáramos porque había demonios que lo atormentaban y en su desesperación había intentado desvivirse en varias ocasiones, pero el trato que había hecho no le permitía morir hasta que se cumplieran 30 años a partir de su trato. Yo pensaba que se trataba de una broma o una especie de emboscada. Así que realicé el reporte, para que una unidad fuera a revisar a aquel hombre. La llamada me había causado intriga, así que platicando con la unidad que había acudido al llamado, nos platicó que aquel joven tenía una apariencia muy desgastada, y su cuerpo tenía muchas marcas, como si viviera en constante tortura. Pero lo curioso para los compañeros, es que al abrir la puerta, el sujeto estaba colgado de su sala, con una duración de aproximadamente 30 a 40 minutos. Ya de ahí en adelante no supe qué más pasó, pero he pensado seriamente en si algo así puede ser real o solo es algo causado por uno mismo. Una de las llamadas más traumáticas para mí sucedía en el año 2003. Un menor de edad, de 9 años, había llamado al servicio de emergencias. Desde el inicio la llamada era aterradora, porque la abuela del menor se había incendiado al prender fuego y aventarle alcohol directo de la botella. Se podían escuchar los gritos de la abuela pidiendo ayuda, y al menor entrar en pánico y solo pedir ayuda. No pudimos entender al pequeño, así que inmediatamente rastreamos la llamada. Nos quedamos en la línea con el pequeño, pero había tanto ruido que imposibilitaba la comunicación entre ambos. El niño no podía hacer nada, y la situación lo encerraba en el pánico. La mujer se desvivió, pero aún así se escuchaba como el fuego crecía en la habitación. El humo que emitía el fuego parecía afectarle al pequeño, porque se escuchaba toser y debilitarse rápidamente. El sonido del fuego se escuchaba muy fuerte, y la llamada se cortó. Fue muy triste estar escuchando cómo se terminaba la vida de 2 personas en una situación indeseable. No sé si la siguiente llamada entre en esto, pero sin duda es aterradora. Yo soy originario de Monterrey, pero por cuestiones laborales tuve que moverme a Coahuila. Fue ahí donde atendí una llamada siniestra. La llamada la hacía prácticamente un muerto. No puedo dar mucho detalle debido a lo grave que fue la situación, pero se resumía en peleas de personas con perros. Todo esto se hacía en un rancho no muy lejano a la ciudad y al acabar el evento, amontonaban a los perdedores para al día siguiente deshacerse de ellos. Una de esas personas, con su último esfuerzo, logró contactarnos para pedir ayuda. No podía hablar con claridad, porque su mandíbula estaba destrozada y fue algo complicado poder entenderle, así que de inmediato lanzamos el rastreo, pero al ver la distancia y el lugar, los elementos pedían algo más de refuerzos. Aquella persona llamó como pudo y el sonido de su voz se me quedó grabado en la cabeza.